Buenas noches, mi nombre es Aida Garmendia y a continuación voy a presentar un tema referido a la donación y a los legados. La donación, su concepto. Podemos mencionar que la donación es un tipo de contrato que se da entre dos sujetos, uno llamado donante y el otro llamado donatario, que el donante entrega de forma gratuita un objeto o bien patrimonial al donatario y lo acepta. Las formas de donación las podemos dar, o los tipos de donación los podemos mencionar como el mortis causa, inter vivos, prenupciales y conyugales. El mortis causa, dentro de sus características particulares, podemos mencionar que es revocable y que tiene características de testamento. Y en el mortis causa, dentro de sus características particulares o esenciales, podemos decir que el donante transfiere de forma gratuita, se desprende voluntariamente, es un acto inter vivo y el donatario la acepta sin dar alguna contraprestación. Entregó cónyuge, es un contrato que es revocable y que para se dé la validez de la revocación, el donante debe notificarle al donatario y a sus herederos de tal evento, de tal revocación. Prenupciales podemos hablar de que es un acto a futuro, un acto donde si no se materializa el matrimonio, por lo tanto la donación es nula. Los efectos de la donación. En época antigua se practicaba la donación, pero no existía un carácter de obligatoriedad y no tenía acción coercitiva. Posteriormente, en la época antigua, podemos decir que se estableció el datio como una forma de protección al donante. Posteriormente existió la reforma de la ley de Cincia, que esta se dedicaba o se estableció a amparar y proteger al donante y a su familia. En la reforma de Antonio el Piadoso podemos hablar de que se estableció un acto de forma escrita, obligatoria, consignada al donatario. Dentro de las características más importantes de la donación podemos mencionar que es un contrato principal, consensual, a título de donación o de dominio, unilateral y gratuito. Podemos también hablar de cómo se puede dar, por qué se puede dar una revocación de la donación. Sencillamente por un tema de ingratitud, establecido como cuando sucede un delito contra la persona ascendiente o descendiente, ya atentando contra la honra o los bienes, y no haber pagado en la materia impositiva o tributaria, y que no le haya suministrado alimentación al donante cuando lo haya requerido o cuando haya sido requerido. Según el Código Civil, la donación la podemos caracterizar en varios elementos fundamentales. Entre ellos voy a mencionar la atribución patrimonial, la espontaneidad, la liberalidad sin compensación, la transmisión de bienes corporales o incorporales, se transfiere la propiedad, y hay un hecho muy importante que si tiene efecto siempre y cuando el donante tenga conocimiento de que el donatario aceptó la donación. Ahora podemos mencionar en cuanto a los legados. El legado es una liberalidad por la cual se transmite uno o más bienes por testamento a los herederos. Suceden a título universal y los legados se suceden a título particular. Las características. En la época clásica podemos hablar que el testamento, el término imperativo y la carga impuesta al heredero. En el justiniano siempre se elimina la palabra solemne y podría ser un hecho, un codicilio. En la forma. Su forma podríamos hablar con efectos reales, es decir, que transfiere directamente los legados al legatario de la propiedad,
con efectos de obligatoriedad, es decir, se obligaban a realizar una determinada prestación a favor del legatario. Y entre otros podemos hablar del legado de protección, que era ordenar para sí antes de asumir el legado. Y los legados de sinendi modo, atribuciones para que el legado tomara un determinado objeto. Y el Senado consulto neroriano es un legado nulo, válido como si hubiera sido un hecho danitiene. Los sujetos que participan en el legado lo podemos mencionar como: el legado es el testador, el heredero es el sucesor y el legatario son los beneficios de la atribución, que tienen unas características especiales como debe existir y la capacidad de testamentar facto pasivo. Dentro de las restricciones de la facultad de legar podemos mencionar que existe la ley Furi testamentaria, que prohibía legar más de 1000 haces, y la ley Bocogna, que prohibía conceder legados más de lo que le correspondía a sus herederos. En otro orden de ideas podemos también mencionar el fideicomiso como un acto por el cual una persona se encarga de transmitir todo o parte la administración a un tercero, y la podemos subdividir, o estos tipos de fideicomiso lo podemos mencionar como fideicomiso de herencia, fideicomiso de particulares y fideicomiso de codicilo. Esta ha sido toda mi presentación. Muchísimas gracias y hasta luego.